En la lucha por la defensa de los intereses del magisterio y el pueblo hondureño, el Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño presenta su programa Acontecer con Prosuma. Buenas noches, amigos, amigas televidentes, compañeras, compañeros docentes. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes en su programa Acontecer con Prosuma, donde le estaremos llevando importante información. Y para iniciar con este programa, vamos a dar paso a nuestros titulares. Masivo plantón en los bajos del Congreso Nacional. Realizan maestros exigiendo sus derechos. Miles de maestros denuncian falta de pago. Esta semana, antisociales sembraron el terror en la Escuela Panamá del barrio Buenos Aires de Tegucigalpa. Esto y más en Acontecer con Prosuma. Y con un plantón en los bajos del Congreso Nacional esta semana, los docentes de Francisco Morazán exigieron respeto a sus derechos y a sus conquistas. Veamos. Exigiendo se respeten sus derechos, maestros de Francisco Morazán este martes realizaron un masivo plantón en los bajos del Congreso Nacional. Frente al Congreso Nacional, hacer un llamado a todos los 128 diputados para que en primera instancia se revise el decreto 267 y el decreto 247. El 247 se aprobó en el 2011 y el 267 el 2013, en el cual disminuye y elimina los derechos que el magisterio había ido adquiriendo durante el historia, en la cual la jubilación se eliminó, se eliminaron todos los derechos de pensión. La jubilación que antes del magisterio era del 90%, de un solo plumazo lo bajaron a un 80%. Eso hoy a los diputados les mandamos un mensaje, que arreglemos la problemática. Nosotros debo decirle, desde el mes de febrero del 2014 hemos venido solicitándole diálogo al presidente de la República, hemos venido solicitándole que nos sentemos, que dialoguemos en una mesa. Es primera vez que la federación llama al primer plantón en este Congreso para exigir que revisemos esa ley. Esa ley es tan dañina que la etapa más difícil del ser humano, cuando nosotros tengamos 70, 80 años, es cuando más necesitamos, es cuando nos han eliminado ese derecho. Bien, estamos aquí todos los maestros exigiéndole a los padres de la patria para que anulemos esa ley nefasta del IMPREMA y nos quedemos con la ley justa que ya tenía el magisterio. Una ley que permitía la jubilación a los 50 años, ahora es a los 60. Antes era jubilación, ahora es pensión. Nos han lacerado todos los derechos. Si yo entré al sistema docente a trabajar bajo una ley, bajo esa ley me tengo que jubilar. Nos ha violentado nuestros derechos con esa ley del IMPREMA. Nosotros queremos reclamarle al gobierno, porque es justo que nosotros nos jubilemos a los 50 años como estaba, que no debe llamarse la ley vieja, es la ley que hemos tenido y solo es que se siga ejecutando tal como se creó, ¿verdad?, esa ley. Entre los reclamos están la falta de pago que han tenido los maestros en el recién finalizado mes de septiembre, también una jubilación justa, la cancelación de la jornada extendida
y la necesidad de establecer un diálogo con el gobierno, entre otras. Hoy exigimos que se pague el mes de septiembre a miles de profesores que no le han pagado. Hoy exigimos nosotros que de una vez por todas se implemente un diálogo nacional para que resolvamos la crisis educativa en el sistema público. Otros que se sumaron en apoyo a los docentes fueron varios diputados del Congreso Nacional. En sus reclamos justos, en el derecho a que se le restituya la ley del INPREMA, su ley del Estatuto del Docente y su reivindicación a el incremento que le corresponde salarialmente, que hace 5 años no lo recibe. Para Dina Chévez, maestra que por cuestiones de papeleo no logró jubilarse, esta situación es una injusticia y asegura que llegará hasta las últimas consecuencias para lograr jubilarse con la ley con la que fue contratada y no con la que pretenden imponerle. Claro que sí, hemos venido para volver, ¿verdad?, a luchar por lo que ya habíamos logrado, ¿verdad?, porque nosotros hemos sido de los maestros que en el 82, 83, toda esa lucha la libramos, ¿verdad? No es posible que ahora todo lo que habíamos ganado lo perdamos. Y con pancartas en mano y con el firme propósito de lograr una jubilación con la que fueron contratados, cientos de docentes próximos a jubilarse se unieron al plantón. Veamos. Bajo fuertes consignas dirigidas al gobierno y pancartas con cada uno de los reclamos al actual gobierno, los maestros mostraron total apoyo a dirigentes magisteriales durante el plantón en los bajos del Congreso Nacional. Los docentes exigen una jubilación digna, no una pensión, ya que ellos ya cumplieron, ofrecieron su vida y sus conocimientos a la educación nacional. Ahora solo quieren que el Estado les cumpla. En un estado de estrés, de cansancio, de enfermedad por tanta situación que nos agobia, sobre todo a los que somos ya personas listas para jubilarnos, donde nos han quitado todos los beneficios que toda una vida hemos ahorrado, pensando en beneficio de nuestros hijos, y hoy nos lo quitan de la noche a la mañana y eso nos preocupa. No queremos ninguna pensión, queremos una jubilación como lo establece la Constitución de la República. Y en segundo lugar, queremos más respeto a la dignidad del magisterio y también exigimos que se nos dé un ajuste salarial porque son 5 años donde todo ha aumentado y nuestro sueldo sigue siendo el mismo. Aparte de eso, los docentes y las docentes tenemos que costearnos todo el material didáctico porque a las aulas de clase no llega nada. Al borde de las lágrimas, esta maestra próxima a jubilarse mostró su malestar con el actual gobierno. Avergonzada delante de todos los hondureños por todo lo malo que ha hecho, porque esta ley fue en tiempos de que él era presidente del Congreso. Entonces me da vergüenza, me apeno. No quiero que me pidan mi identidad. Los docentes afirman que continuarán con sus medidas de presión hasta lograr rescatar sus luchas y derechos que ya habían sido conquistados. Que se abra un diálogo con el gobierno, que no el magisterio lo ha venido pidiendo a gritos y que el gobierno ha sido oído sordo. Entonces nosotros pedimos que haya esa apertura al diálogo y que precisamente se tome en cuenta y que se haga justicia con el magisterio, que no se cometa, que no se actúe de manera injusta. Y en otros temas, siempre con la problemática educativa, jornada extendida pone en peligro a escolares al transitar peligrosa carretera en ida y regreso al centro educativo. Veamos. Diario, esta es la realidad que viven muchos niños de escuelas públicas a nivel nacional. Se exponen a estos peligros, ahora de manera doble, porque van a las escuelas en 2 ocasiones debido a la jornada extendida. El peligro se agudiza con la llegada del invierno, ya que los pequeños tienen que cruzar peligrosos ríos y quebradas. A veces tengo que venir con ropa de color porque llueve y no se me seca el uniforme. Sí, tengo que caminar todo eso y me hace bien difícil porque los carros, el peligro y todo eso. Todos los días tengo que caminar esa calle, ir y venir, y me da mucho miedo porque me cruzo la calle sola, me vengo sola y mi mamá trabaja. A veces estoy pendiente que vengan otros compañeros míos para venirme con ellos. La escuela José Cecilio del Valle de la Curva del Rosario, en las cercanías al departamento de Ciguatepeque, es un vivo ejemplo de inseguridad para los menores, ya que a diario exponen sus vidas en busca del pan del saber. Está en peligro la vida ya de que nosotros trabajamos a la orilla de la carretera, ¿verdad? Entonces el transporte
es rápido, ¿verdad? Entonces nosotros nos vemos en muchas dificultades con los niños, ¿verdad? De que no tenemos descanso, ¿verdad? Mental en ningún momento, porque tenemos, si el niño nos pide permiso para ir a comer, tenemos que estarlo vigilando que regrese bien, porque el papá lo está trabajando, no puede estar pendiente de él. Entonces somos nosotras, ¿verdad? De que estamos pendientes de que el niño cruce la calle, que a qué hora viene. Entonces es realmente una preocupación muy grande para nosotras las maestras. Falta de mobiliario, material didáctico, merienda escolar y la cancelación de la jornada extendida exigen estas docentes debido a la precaria situación económica que viven los alumnos de ese sector. Sufre por el sentido de la merienda, ¿verdad? Porque al estar ahorita incluso no hay merienda y le dificulta porque son padres de escasos recursos económicos. Y cuando vienen acá, vienen con su tortillita y a las 3 de la tarde estos niños ya es un problema enorme ¿verdad? Y se enferman y esa carretera, maestra, vuelven en peligro la vida de ellos. Sí, ese es el mayor peligro, ¿verdad? La carretera, el río, porque aquí al otro lado tenemos un río también, y en tiempos de lluvia y más con esta jornada extendida, los padres no mandan a sus alumnos, a sus niños a la escuela. ¿Y si los mandan, corre peligro? Y si los mandan, corre peligro por el puente Hamaca y por la carretera, porque esta es una zona de bastante riesgo. Lo poco que tiene esta escuela es gracias a la ayuda de los padres de familia, quienes no han dejado de brazos cruzados a los docentes que día a día gastan 100 lempiras de sus raquíticos salarios en transporte público. Y al volver, no se vaya, conozca a los futuros artistas de la Escuela José Cecilio del Valle de Ajuterique, La Paz. La cuenta de ahorro previsional CAP es una deducción inconsulta, obligatoria y lesiva para el bolsillo de los docentes. No obtienes beneficios a corto plazo a menos que te mueras. Los seguros que te ofrecen no son aplicables a todos, ya que te restringen por la edad y la preexistencia de enfermedades. Tu cuenta de ahorro previsional CAP no devenga intereses que puedas disfrutar en vida y se te devuelve lo ahorrado hasta después de los 20 años. Los afiliados al Colprosuma ya decidimos renunciar a las cuentas de ahorro previsional CAP, fortalecer nuestro colegio magisterial pagando con puntualidad. No queremos más engaños ni vivir de ilusiones. Los beneficios que te trae mi colegio son reales. Aquí no hay discriminación de edad. Y lo mejor, que te lo pagan en el momento. Yo soy Colprosuma y amo a mi colegio. Fortalezcamos tu Colprosuma, mi Colprosuma, nuestro Colprosuma. Warning. The following sound may damage your speakers. Y alumnos de la Escuela José Cecilio del Valle de Ajuterique, La Paz, rescatan raíces perdidas al ritmo de la marimba. Veamos. De la Escuela de Aplicación José Cecilio del Valle de la comunidad de Ajuterique, La Paz, nos sorprendieron al interpretar lindas melodías al ritmo de la marimba. Esto como un aporte para rescatar sus raíces, ya que según sus docentes se han ido perdiendo con el pasar del tiempo. Proyecto muy importante, recogido de las entrañas del municipio, ya que para nosotros como maestros pues vemos con mucha preocupación que se ha perdido bastante la ejecución de marimba, donde ya nuestros antepasados, las personas que ejecutaban marimba pues ya no existen, y algunas marimbas que han quedado acá en el pueblo tienen que traer músicos de otros lugares para venir a ejecutarlos acá. Es por ello que nosotros como centro educativo, con apoyo del personal docente, administrativo, apoyo de la comunidad grande de la corporación municipal, hemos emprendido este proyecto llamado por el rescate de nuestras raíces.
esta orquesta los motiva a ser mejores cada día y a sentirse orgullosos de sus raíces. Cuando el director me dijo que aquí estaba un puesto para que yo, si quería tocar, que entrara, yo me emocioné y dije, yo voy a entrar a la marimba a tocar la batería. Y también invito a todos los niños que anden en malas cosas, que nosotros los esperamos con las manos abiertas y que vengan a recibir clases aquí a la marimba. Me complace estar en la marimba y es un honor estar aquí tocando con los güirros y ya grande quiero estar en la marimba. Pues es un orgullo porque a mí me llama la atención la música y además de eso hay gente que le parece extraño que una mujer toque marimba, pero no es nada extraño, más bien me satisface ser parte de este grupo y estoy muy contenta. Yo voy a estar grande y voy a andar en Usul y en toda la marimba. Ahí me van a andar buscando porque mi abuelo Teba tocaba saxofón y de todo. Lo sorprendente de esta orquesta es que todos tienen menos de 11 años y tocan estos instrumentos de manera muy profesional. Cabe destacar que Ajuterique ha sido tierra de músicos y que la mayoría de estos pequeños son nietos de intérpretes de marimba, por lo que durante las ferias o actos culturales son la sensación. Me siento orgullosa de tener un hijo que ha heredado a mi padre, porque mi padre era un gran marimbista, ella era saxofonista y gracias a mi padre dejó herederos a sus hijos y hoy trae el retoño de los nietos. Primeramente darle gracias a mi Dios, ¿verdad?, por haberme dado esta prenda tan preciosa y sentirme muy orgullosa por haber sido involucrado en este acto tan precioso como es volver los valores cívicos a nuestro país, como decir Honduras. Nietos de las personas que han sido marimbistas en nuestro pueblo, pues ahora lo que nosotros pretendemos es que a través de este proyecto, pues la escuela se dé a conocer a nivel nacional, que nuestros niños también salgan del anonimato, porque en Honduras el problema es que tenemos grandes artistas, pero no los damos a conocer. Una empresa para ellos, donde no es que nos vamos a lucrar, ni los niños se van a lucrar, pero sí un estímulo económico para poder superar nuestra orquesta, convertirla en orquesta, comprar otros instrumentos, además de eso, darle un estímulo económico a nuestros niños, ya que ellos están haciendo una labor grande. Estos jovencitos quieren poner en alto el nombre de su escuela, por lo que sus docentes desean darlos a conocer a nivel nacional. Dime niña, ¿quién te besó a la orilla del panizal? Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá la tuvo también. Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá la tuvo también. Bueno, y ahora vamos a conocer al personaje destacado. Con nosotros Cintia, ¿qué nos trae Cintia? Así es, muchas gracias maestra, maestros del territorio nacional. El personaje destacado de esta noche es una maestra con más de 25 años de experiencia. Ella es Gladys Ondina Galindo. Ella se destaca porque ha creado libros libros del idioma español que se imparten en centros públicos y privados de todo el país. Veamos. Haciendo lo que más le gusta, educando y capacitando no solo a alumnos, también a maestros de los diferentes centros escolares del país. Así encontramos a nuestro personaje destacado. Se trata de la maestra con más de 25 años de experiencia, Gladys Ondina Galindo, docente de la escuela Jorge J. Larache de Tegucigalpa. La maestra Gladys Galindo es la editora y productora de textos de español que utilizan los alumnos de las escuelas públicas y privadas de todo el país. Los docentes de este centro aseguran que son textos muy completos, que cumplen con todas las exigencias y con un amplio contenido para lograr una completa educación de los pequeños de manera más práctica. Muy bonito, es un texto interesante ya que tiene todo el currículum que nos asigna el señor ministro, ¿verdad? Es completo, como pueden ver, trae toda la temática organizada, entonces uno no se pierde, uno sigue la secuencia del currículum. Es algo muy bonito y muy interesante, tiene sus imágenes, es colorido, es un orgullo tener, ¿verdad?, nuestra compañera Gladys Ondina
que ella participe en el desarrollo de este libro. Nos sentimos muy orgullosas como compañeros. La maestra Galindo es madre de 6 hijos y su labor de docente no le ha perjudicado para llevar de la mano tan importantes roles de la vida, educar y ser madre a la vez. Sus vastos conocimientos la han llevado lejos de las fronteras hondureñas, donde no ha hecho más que enriquecer aún más sus ideas y transmitirlas a centenares de docentes que la buscan para que les impartan importantes seminarios. Sí, la profesora Gladys Galindo, pues fundadora de este centro educativo. Recuerdo que ya por los años 80 llegamos 6 maestros y dentro de los 6 maestros estaba ella y se destacó pues desde un inicio. Ella, una maestra muy activa, muy dinámica, preocupada por la educación de sus alumnos, y a lo largo pues el paso de los años se ha ido tomando experiencia y a tal grado que hoy es una maestra muy preparada, con una vasta experiencia, y que eso lo ha llevado a salir de este país, a poner en práctica esos conocimientos y a tomar conocimientos de otros lugares para implementarlos acá. Sus compañeros la describen como una excelente maestra, siempre dispuesta a colaborar y capacitar, con el firme objetivo de llegar al destino final, la educación de calidad de miles de niños que asisten a este centro escolar. La profesora Gladys Galindo es de las fundadoras de este centro educativo y se ha desempeñado durante más de 25 años, creo, aquí en el centro educativo eficientemente, muy entregada al trabajo con los niños y ella también está muy pendiente de la actualización de los docentes. Y es que la maestra Gladys no para y asegura que continuará aportando ideas para dejar huella en la educación de Honduras. Quisiéramos dejar a la sociedad que Honduras requiere de muchos cambios. Si a futuro me tocaría escribir más textos para ayudar a los docentes cómo dar educación de calidad, pues me gustaría hacerlo. He dado grandes oportunidades a algunos docentes por medio de las capacitaciones. Me encanta capacitar, creo que enseñar es un arte y en ese ramo yo me siento como pez en el agua. Me encanta capacitar, quienes requieran de ello lo pueden solicitar al centro básico, yo con gusto voy a colaborar y la dirección distrital y departamental pues están anuentes porque todo lo hago por el bien de Honduras. Para sus alumnos, la maestra Gladys Ondina es un orgullo y un digno ejemplo a seguir. Es una excelente maestra, ya que nos da orgullo de que ella cree los libros que nosotros utilizamos en el centro básico. Gladys es una gran persona, es mi mejor maestra que he tenido, nos ha dado un gran proceso. En esta escuela hay unas maestras excelentes de un gran éxito que nosotros hemos tenido. Nuestra mente ha captado más atención con los libros nuevos. Para nosotros es un orgullo y un ejemplo a seguir la profesora. Gracias, maestra Gladys Ondina Galindo, por dedicar su vida a la docencia y dejar huella en la educación de miles de hondureños. Recuerde que usted puede ser nuestro próximo personaje destacado. No olvide enviarnos sus comentarios a nuestra página de Facebook como Acontecer Colprosuma Honduras. Esto es todo, continuamos con usted, maestra. Gracias, Cintia. Y miles de maestros de todo el país no han recibido su salario correspondiente al mes de septiembre. Continúan las denuncias, veamos. Problemas para algunos docentes continúan. Ahora no les han hecho efectivo el pago del mes de septiembre. Quisimos saber las razones y visitamos los entes correspondientes para despejar esta duda, pero nuestro esfuerzo fue en vano. Por esta razón, el presidente del Colprosuma, Elías Muñoz, hace la siguiente denuncia. Aprovechamos para denunciar a las autoridades educativas, a finanzas e incluso a las autoridades de los bancos, ya que tenemos más de 15.000 profesores que en el mes de septiembre no se le ha hecho efectivo su salario, y el ministro de Educación en declaraciones antes del 17 de septiembre dijo que le iba a cancelar al magisterio para que fuese a celebrar el día 17, que es el conmemorativo al Día del Maestro. Miren, nosotros investigamos en la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación nos dice que ellos han emitido las correspondientes planillas y que es Finanza
quien no hace la cancelación de los pagos. Vamos a Finanza y Finanza dice que son los bancos los que no están cancelando su salario. Denunciamos por eso a las 3 entidades, a los bancos, y exigimos que los bancos que no han pagado al magisterio salgan a explicar si son los bancos, si son ellos los responsables, ya que nosotros somos afiliados a los diferentes bancos y no es posible que las autoridades gubernamentales le estén echando culpa a las instituciones bancarias, que son ellos los de la culpabilidad de no pagar. Entonces, ¿quién es el culpable? Los educadores afirman que ellos tienen ya su presupuesto y que los intereses que ellos deberán efectuar por pagos atrasados, nadie se los devolverá. No nos han pagado, hasta el día de hoy no hay pago. ¿Y qué les han dicho? Bueno, no dan ninguna información, dicen que ya está en finanzas y que los bancos son los responsables del pago. Supuestamente Finanzas ya emitió todos los pagos para que... Sí, o sea, de la Secretaría ya está en Finanzas. Y Finanzas dice que son los bancos, entonces no se sabe a quién creerle, ¿verdad? Este maestro que viajó desde La Paz hace un llamado a la conciencia de quien esté retrasando el pago de sus raquíticos salarios. Aguantar por este gobierno represor que tenemos, ¿va? ¿Cuál es el mensaje para ellos? ¿Que tienen que hacer sus pagos? No, que le cancelen al magisterio y que así, ojalá y pasaran ellos un mes sin pago, ¿verdad? Que se pongan ahí en los zapatos del maestro que no le han pagado, que tiene que viajar todos los días, ¿no? Ese sería el mensaje, que pongan los pies sobre la tierra y sean conscientes con la gente que más lo necesita, ¿no? Y un posible acoso psicológico de parte de autoridades de educación podría haber terminado con la vida de una docente. Veamos. Sí, hemos recibido la denuncia que el día de hoy la profesora Dixiana Dolores Mesa Bustillo, una maestra de 39 años de edad, ha fallecido en el centro educativo donde ella labora, debido a que el director distrital se presentó el día de hoy a hacerle una supervisión. La ley establece que los docentes, para ser supervisados, deben de hacerle un preaviso 5 días, 8 días antes, y este señor distrital, que es denominado Luis Enrique Castañeda, se presentó hoy inesperadamente. La profesora preocupada porque la supervisión le llegaba y a lo mejor no se le había comunicado, falleció en su centro educativo, por lo que el Colprosuma va a exigir, y hemos ya girado órdenes al cuerpo de abogados para que se apersone al lugar de los hechos y haga todas las diligencias legales ante todas las autoridades para que dictamine la parte médica para ver si la maestra murió por presiones o por presiones de la autoridad educativa o del corazón, o psicológicamente el magisterio vive en zozobra por la confrontación, por la presión que le ejercen las autoridades educativas, y si el dictamen resuelve que en efecto la profesora murió por la presión de este director distrital, ahorita mismo estamos diciéndole que vamos a proceder legalmente contra el distrital, contra las autoridades, con quien corresponda, porque esta situación que el magisterio vive ya no la soportamos. Y en otros temas, antisociales sembraron el terror esta semana en la Escuela Panamá del barrio Buenos Aires de Tegucigalpa. Veamos. El temor se apoderó esta semana de maestros, padres de familia y alumnos de la Escuela República de Panamá del barrio Buenos Aires de Tegucigalpa, debido a supuestas amenazas de secuestrar niños o maestros. Al pretender dialogar con los maestros de este centro educativo, ellos se negaron totalmente, ya que aseguran que temen por sus vidas. El terror que sembraron recientemente los grupos criminales, quienes protagonizaron un tiroteo a eso de las 3:30 de la tarde del pasado lunes, se investiga si el incidente es una represalia por las capturas hechas el lunes contra personas investigadas por el atentado contra el vocero de Fusina, José Antonio Coello, quien es vecino de ese sector.
Para esta madre de familia, de quien omitiremos su rostro y su nombre por razones de seguridad, esta situación les preocupa mucho y hace un llamado urgente a las autoridades correspondientes. Estamos muy angustiados porque ya que nosotros nos morimos de la angustia al saber de que nuestros niños están aquí en la escuela y sin saber qué es lo que va a pasar. Y realmente nos tiene demasiado preocupados la situación que se está viviendo aquí en el barrio. ¿Han tenido ustedes registros de muchas amenazas, dicen, a los maestros? Pues mire, yo hasta ayer me di cuenta que estaban amenazando a los maestros, pero sí es una angustia. Ya esto ya se venía dando con el punto de taxis y sí estamos demasiado preocupados. Como madre de familia, yo me siento muy angustiada. ¿Es un pleito de territorio, dicen? Pues se supone que sí, ese es el rumor que se escucha, que es pleito de territorio. El temor de los padres, ¿no? El miedo que nos da como padres al mandar a nuestros niños a la escuela. ¿Cuál es el llamado a las autoridades? No, que por lo menos ya ahorita sí que ya están con protección de militares, pues ya uno ya se siente un poco más seguro, ya confiado de que no les va a pasar nada a nuestros niños. ¿Que continúe entonces la militarización? Sí, o sea, llamado al gobierno que no nos quite la protección de los militares, que esto siga. Fuentes de confianza aseguran que a la Escuela Panamá se le está cobrando el mal llamado impuesto de guerra, razón por la cual la escuela ahora permanece militarizada, con el objetivo de preservar la vida y tranquilidad de maestros y alumnos. Para Jaime Flores, representante de Casa Alianza, los estudiantes están a merced de los delincuentes y la violencia en el país se ha vuelto un gran negocio, aseguró Flores. Hay denuncias que en los lugares, en los barrios más pobres de la ciudad de Tegucigalpa, el crimen organizado pulula alrededor de las escuelas y de los colegios para reclutar a niñas y a niños. A los niños, en algunos casos, para el crimen organizado, y a las niñas las inducen o las obligan a la prostitución. Mire, la violencia es un buen negocio, Miramos agencias de seguridad, miramos venta de carros, miramos venta de cámaras, miramos chalecos antibalas, miramos venta de armas. No, la violencia es un buen negocio. Y mientras se siga viendo la violencia como negocio, nunca se va a eliminar en el país la delincuencia, porque eso le conviene a los grupos que viven y trabajan de eso. La escuela cuenta con 2 jornadas, matutina y vespertina, y actualmente educa alrededor de 530 alumnos. Los negocios y casas vecinas a la escuela se mantienen desolados por el temor que genera esta supuesta disputa entre maras rivales. Con profunda pena le informamos que el día sábado 27 de septiembre del año 2014 en Talanga, Francisco Morazán, falleció la señora Arcadia Alvarado, viuda de Estrada. Asimismo, la Junta Directiva de la Seccional número 19 de Santa Rosa de Copán del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma lamenta el deceso del señor Armando Alvarado, quien falleció el 30 de septiembre del año en curso, considerando que el señor Armando Alvarado era padre de la compañera maestra Bessie Maribel Alvarado. La Junta Central Ejecutiva del Colprosuma también lamenta la pérdida irreparable del señor Ricardo Mata Ramos, quien murió el 1 de octubre en Azacualpa, Santa Bárbara. Nuestras muestras de pesar para sus hijos, los maestros Idalia, Élida, Osmín y Marina Mata Alonso. Nuestra solidaridad y muestras de pesar con familiares y amistades de la maestra Dixiana Dolores Mesa Bustillo, quien falleció este día en la aldea Chorreritas, en el departamento de Ciguatepeque. Paz a su alma y resignación cristiana a sus familiares. Y a continuación escucharemos nuestra opinión editorial. Retroceso disfrazado de reforma. Los hondureños y hondureñas vivimos una situación muy difícil en casi todos los aspectos. La situación económica sigue complicándose. El estancamiento es más que evidente y la generación de empleos sigue siendo muy lenta. Más de 1 millón de personas o no tienen trabajo, o tienen un medio trabajo, o teniendo una chambita, es como si no la tuvieran, ya que los salarios son tan precarios que no les alcanza ni siquiera para comprar lo más básico. En un país con tantas carencias y en el cual se han ido reduciendo los presupuestos públicos para atender los problemas de educación y salud, solo evidencia una clara situación de retroceso. Irónicamente, desde las esferas gubernamentales y del poder fáctico se nos pretende hacer creer que estamos avanzando, cuando en realidad es claro que estamos retrocediendo. No somos pesimistas, simplemente somos realistas. Por ejemplo, en el tema de inseguridad,
Es evidente que no hay avances. Hemos retrocedido en los temas de violencia criminal. Por más que los funcionarios repiten que se ha disminuido la tasa de homicidios, la cruda realidad nos dice que siguen ocurriendo más de 80 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Seguimos teniendo la tasa más alta del mundo, aún en comparación a aquellos países que enfrentan conflictos armados. Aún así, los gobernantes intentan presentar una cara distinta en los foros internacionales. ¿Quién podrá creer que estamos avanzando? Los docentes, como trabajadores de la educación, sufrimos también todas estas dificultades. Por ejemplo, sufrimos las amenazas y las agresiones de los extorsionadores. Además, que tenemos el salario congelado desde hace más de 5 años, que nos deducen más dinero para una menor y precaria pensión. Tenemos que pagar el mal llamado impuesto de guerra, que no es más que el chantaje de bandas criminales que operan en los barrios y colonias de los principales centros urbanos. Aún con estas adversidades, tenemos que sobrellevar la tragedia en nuestros centros educativos, con la precariedad de la falta de pupitres para nuestros estudiantes, condiciones sanitarias deplorables y proclives a la proliferación de enfermedades como el dengue, la chikungunya, los piojos y otros tantos males que se derivan de la extrema pobreza en los hogares. ¿Cómo vamos a atender bien a nuestros estudiantes en una jornada extendida que agrava los problemas de inseguridad para los niños y niñas? ¿Cómo se va a atender la nueva demanda de niños de preescolar o de los 3 años de educación básica con la misma cantidad de docentes y con la ya deteriorada infraestructura de nuestras escuelas y colegios? ¿Cómo se puede dar mantenimiento a los locales, hacer la limpieza y dar una mínima seguridad sin los fondos de una matrícula gratis? ¿Cómo hacer que la educación avance si el presupuesto del gobierno se desvía para poder pagar la deuda pública, externa e interna? ¿Cómo hablar de avances en un país al que los gobernantes lo han hecho retroceder 20 o 30 años? ¿Cómo explicarse que la principal empresa del país, la NE, está en crisis mientras a los usuarios se nos cobran tarifas cada vez más altas? ¿Cómo explicarse que mientras el gobierno vocifera ser defensor de la independencia y soberanía, corre a entregarse a los brazos del régimen del Reino de España para seguir endeudando al país y vender el territorio en pedazos a través de las ciudades modelo? Tampoco entendemos cómo haber más democracia sin que haya la más mínima muestra de voluntad para dialogar y concertar decisiones entre el gobierno y el pueblo. No hay más democracia en un país en el que cada vez se respiran más vientos de dictadura, con la militarización, la impunidad y el debilitamiento de las instituciones. No puede haber avances en un país en el que cada vez se niega el acceso a la educación, al trabajo decente con el respeto al derecho, a la estabilidad, a una jubilación justa y a la libre organización. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Análisis y debates en Acontecer Colprosuma. Bueno, y en nuestra sección Análisis y Debates tenemos a 2 invitados. Y en esta oportunidad tenemos con nosotros al licenciado Mario Zavala, coordinador político regional de la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia. Mucho gusto, licenciado, y bienvenido. Mucho gusto, gracias. Y también tenemos a un miembro de la Sociedad de Padres de Familia de Francisco Morazán, el señor Carlos Espinal. Bienvenido, don Carlos. Gracias, licenciado. Mucho gusto. Bueno, vamos a dar inicio a este segmento. Ustedes creo que ya conocen o viven toda la violencia que se vive en nuestro país. Y en la capital de la República, pues a cada instante se dan incidentes, no solo de tipo para los jóvenes, para los niños, sino que también para los adultos. Hemos vivido momentos críticos, esto en las escuelas, tenemos centros educativos cerrados por los impuestos de guerra, por los pleitos entre maras, tenemos la violencia en los buses, que las mismas autoridades disparan a los autobuses, y todo este tipo de situaciones que desgraciadamente estamos viviendo en nuestro país.
Vamos a iniciar con el licenciado Mario Zavala. Él conoce muy bien este campo. ¿Qué opina usted, licenciado Mario, en el sentido del terror que impera en este país por las maras o las pandillas, que ha llegado a las zonas más vulnerables, los niños, los jóvenes, a los centros educativos? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Yo creo que es muy crítico ver cómo nuestras poblaciones más empobrecidas, ¿no?, donde viven y donde trabajan los docentes y las docentes, se ven afectados por un fenómeno que de alguna manera es, digamos, lo visible, ¿no? Es lo visible porque miramos maras, pandillas, ¿no?, que ejercen de alguna manera extorsiones, asaltos o intersectan a jóvenes o chicos y chicas para la venta y consumo y tráfico de drogas. Lo que sí es cierto que para mí ese es como la pequeña punta del iceberg, es decir, la violencia manifiesta directa que nosotros vemos y que desgraciadamente la viven nuestras poblaciones pobres y empobrecidas que viven en nuestros barrios y colonias. Pero eso solamente es la punta del iceberg, es decir, es un macrosistema que logra sostener, de alguna manera, logra sostener la violencia que se ve en cada uno de los centros escolares. Es decir, es el pequeño reflejo de todo lo que hay por debajo, ¿no? A veces cuando hablamos a nivel de educación popular con las poblaciones, con la gente de los barrios y las colonias, les solemos decir que se imaginen como un iceberg, ¿no? La punta es aquello que nosotros vemos, es decir, las extorsiones, los asesinatos, las muertes, ¿no?, la persecución de menores, ¿no? Pero debajo de eso hay una violencia que es estructural, que muchas veces no se denuncia, ¿no? Debajo de eso hay una violencia que es cultural, que muchas veces no se ve manifiesta, ¿no? Y por eso es que de alguna manera vemos cómo todo este fracaso de la estrategia de seguridad que el gobierno de alguna manera ha implementado se ve manifiesta afectando a los menores. Para don Carlos, este tipo de situaciones que se da en los centros educativos aquí en Tegucigalpa, porque ya son varios centros educativos donde los padres están pendientes de sus hijos por el temor que en cualquier momento suceda algo inesperado. ¿Qué piensa usted y qué pide usted a las autoridades de nuestro país, tanto educativas, tanto políticas, militares, en la situación que estamos viviendo en los centros educativos? Bueno, buenas noches. La verdad es que nosotros los padres de familia estamos sumamente preocupados por la situación que está aconteciendo en los centros educativos. Esto, como decía el licenciado Zavala, no es nuevo, pues esto es viejo. Lo que pasa es que ahora es más evidente la situación porque hemos llegado a un punto de desequilibrio que el Estado ha sido incapaz en darle seguridad a nuestros hijos en los centros educativos. Este es el problema que nosotros estamos viéndolo ahora de manera ya más clara, más transparente, pero esto ha sido siempre un hecho en los barrios en vías de desarrollo de la ciudad capital, en donde siempre los maestros han sido extorsionados, incluso han tenido que abandonar los centros educativos y dejar a nuestros hijos sin el pan del saber por las extorsiones. Ya esto ahora es evidente. Este director que tomó la decisión, así junto con los padres de familia, pues de cerrar el centro educativo, fue lo que destapó la olla de esta triste realidad que está viviendo el pueblo hondureño. Entonces nosotros creemos de que el Estado es quien debe de velar por la seguridad del pueblo hondureño. Nuestros hijos son parte de este pueblo hondureño, pero nosotros comentando extracámara con el licenciado Mario Zavala, le manifestaba que no queremos ver, nosotros sería lamentable y funesto que el ejército esté parado en las entradas de los centros educativos. Nosotros queremos que haya vigilancia en los centros educativos, pero que estén en las esquinas, en los extremos de los centros educativos, porque no queremos que nuestros hijos crezcan en esta situación de zozobra, viendo armas y viendo el ejército que está protegiéndonos en las entradas de los centros educativos. Sabemos que su participación, licenciado Zavala, es a nivel centroamericano.
¿Cómo está la inseguridad, la violencia en nuestro país en relación a los demás países de Centroamérica? Es bien interesante poder analizar la realidad de diferentes países y cómo Honduras y Guatemala, digamos, son los países con mucho más afectados por el tema de la violencia. Lo que sí es cierto es que nos encontramos cerca de Nicaragua, ¿no? Y miramos y comparamos los niveles de homicidio de cada uno de los países. Si lo comparamos con Honduras, Honduras es el que tiene el nivel mucho más alto de homicidios. Y llegó un momento en que entre El Salvador y Honduras, por ejemplo, El Salvador llegó a alcanzar una tasa bastante alta de homicidios, ¿no? Pero que después de la famosa tregua que se tuvo entre las pandillas, ¿no? Eso disminuyó abismalmente la cantidad de homicidios. Y si uno piensa, por ejemplo, que nosotros estamos llegando, digamos que a final de año 90 por cada 100.000 habitantes, que fue el último informe que terminó la Comisión de Seguridad, entonces, ¿cómo nos explicamos que un país que tenemos a la par, que es Nicaragua, con casi, digamos, condiciones sociales diferentes, tiene 12 por cada 100.000 habitantes? ¿O cómo vemos, por ejemplo, que El Salvador tiene 26 homicidios por cada 100.000 habitantes? ¿O cómo vemos que Guatemala tiene 46 homicidios por cada 100.000 habitantes? Lo ideal es que no hubiera ninguno. Pero ¿cómo nosotros como país podemos tener un índice de 90 por cada 100.000 habitantes? Y si lo comparamos a nivel de feminicidios, ¿no? O de femicidios, nos damos cuenta que Honduras tiene, hoy por hoy, la tasa más alta. Y si lo llevamos mucho más allá y hablamos de la población, por ejemplo, que está en edad escolar, nos vamos a dar cuenta que en El Salvador y Honduras son los dos países donde la tasa más alta de homicidios por jóvenes se da en esos dos países respectivamente, ¿no? La población mucho más afectada o más vulnerable ante la violencia, digamos, del crimen organizado y ante los homicidios y todos los demás tipos de muertes, tienen que ver con las poblaciones que están concentradas en El Salvador y Honduras. Con relación a lo que usted decía, que El Salvador y Honduras son los países que tienen las tasas más altas en cuanto a los jóvenes y los niños. Sí. Muy bien. Analizando esta situación, eso que pudimos ver, ese reportaje que pudimos ver en el centro educativo, esa militarización que hay en las escuelas, ¿qué opinión le merece a usted este proyecto de Guardianes de la Patria que el gobierno está ejecutando en algunos centros educativos? Yo creo que uno de los grandes fracasos de este gobierno tiene que ver con la remilitarización de la sociedad, ¿no? Y darle un papel preponderante a lo que ellos llamarían prevención, pero para mí eso es militarización, no tiene otro nombre, ¿no? Cuando pensamos que se lleva a los chicos a un batallón cada fin de semana y justamente se va a recoger a los chicos de barrios empobrecidos, eso no es prevención, ¿no? Eso se llama, qué sé yo, formación militar, no tiene ningún nombre. Y entonces, ¿cómo se explica a usted, por ejemplo, que esta carrera bélica armamentista que se está dando y que vemos el reflejo de que la mayoría de homicidios son por armas de fuego y están yendo chicos y chicas a formarse en un batallón, entonces ¿qué van a aprender? A saber utilizar un arma de fuego para defenderse, a aprender valores militares para defenderse. Yo creo que eso no es el camino. En la medida en que nosotros enseñamos de alguna manera un adoctrinamiento militar violento, lo que vamos a producir es más violencia en el futuro. No es a través de la militarización que se combate la violencia. Este gobierno ni siquiera invierte un poco de su presupuesto en el tema de prevención de violencia. Usted todo va a ver que la mayoría del presupuesto asignado está asignado para la remilitarización de la sociedad y para el programa Guardianes de la Patria como una estrategia exitosa que en algún momento el gobierno consideró, ¿no? Se inventaron un estudio que hicieron ahí por el año 98, ¿no? Y que pensaron que ese estudio había logrado cierto éxito en determinados barrios que eran, digamos, mal llamados violentos, estigmatizados de violentos, y que a partir de ahí surgió un grupo de buenos muchachos. Y entonces, por lo tanto, por iniciativa del ejército se empieza a implementar el programa Guardianes de la Patria, que va a los centros escolares, va a los barrios donde está la gente mucho más pobre. La vez pasada yo iba de regreso a mi casa y ahí por una calle me encontré un bus que llevaba muchos chicos y chicas, ¿no?
Y da una pena ver las caras y los rostros de los chicos de no saber a qué iban ahí, ¿no? Otros la emoción quizás de lo nuevo. Pero yo digo, ¿hacia dónde vamos con una formación militar? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿A construir paz? Estamos muy lejos de construir paz. Si lo que queremos es pacificar por medio de la violencia desde el Estado, eso sí lo vamos a construir, eso sí lo van a conseguir, ¿no? Pero si lo que queremos es construir paz dentro de las comunidades, dentro de las colonias, dentro de las escuelas, eso está muy lejano. Porque a través de un proceso de pacificación no se va a lograr, ¿no? Hay un teórico de la paz que se llama Johan Galtung, ¿no? Y él hablaba de dos tipos de paz. Estaba la paz positiva, que era aquella paz que se construía desde el tejido social, ¿no? Y estaba la paz negativa, que tenía que ver con todos aquellos procesos de pacificación que de alguna manera incluían la remilitarización, ¿no? La que todos estamos bien, ¿no? El control, pero no la paz positiva, que es la que deberíamos de apostar y de que se apuesta desde las organizaciones de sociedad civil, desde las organizaciones de derechos humanos, que de alguna manera se concentra en la construcción de paz desde la construcción del tejido social, desde la construcción de la convivencia. Usted va a espacios públicos en los barrios y colonias de Tegucigalpa y no hay un espacio público que esté recuperado por los pobladores y las pobladoras. Son raros los espacios donde ellos pueden compartir. Y entonces, ¿qué nos han vendido? Que allá, si está en el batallón, en el campo de Parada Marte, ahí están seguros, ¿verdad? Porque aparte los cuidan los militares y aparte los están formando los militares. Y ahí uno analiza, por ejemplo, a veces se encuentra uno en la gente, es que cuando el servicio militar obligatorio estaba vigente, no había delincuencia. Pero hay muchas cosas también que a nivel geopolítico y regional se analizan. Y es que no se vio que cuando todo este plan para el control de drogas que Estados Unidos tiró al Caribe, hizo que toda la droga de alguna manera empezara a circular, digamos, por Centroamérica, y eso incrementara el nivel de violencia. Don Carlos, con relación a ese proyecto Guardianes de la Patria, usted como padre de familia y que ha estado involucrado en muchas actividades y que incluso anduvieron con esta cuestión de la jornada extendida con el ministro de Educación, aquí vemos los resultados, ya los niños no quieren ir a los centros, hay una deserción tremenda. Al final del año se va a ver la realidad, la deserción, la enorme deserción que van a ver en los centros educativos, porque los niños vienen la temporada de invierno y ellos ya no van a asistir a los centros educativos. Sí, la verdad es que esto ha sido un fracaso, la jornada extensiva o jornada doble, como la quiera llamar el ministro, porque nuestros hijos, la verdad es que tienen un tiempo, un lapso de tiempo de que ellos están inoficiosos en los centros educativos. Nosotros lo hemos podido comprobar porque no solo nos hemos dedicado al centro educativo en donde tenemos nuestros hijos o nietos, sino que hemos visitado muchos centros educativos. Entonces hemos visto de que ellos tienen un tiempo inoficioso en cuanto a esto, y en cuanto a la militarización de los centros educativos, vuelvo y reitero que no es la medida que nosotros deseamos, porque cuando el reclutamiento se reclutaba, era un secuestro que hacían, pero los secuestros que hacían eran en los barrios y colonias en vías de desarrollo. Ellos no reclutaban, el ejército nunca reclutó, porque no hay apellidos rimbombosos en el ejército. ¿Por qué? Porque no van a las colonias. A las colonias no hay... a las residenciales. A las residenciales no iban a reclutar, reclutaban en el estadio, en el mercado, en los barrios, en los barrios y en las aldeas y en los pueblos remotos. De ahí surgía el ejército de Honduras. Entonces no es como en otros países que se enlista todo el que tiene 10 años, 18 años y va al ejército. Eso era lo que el pueblo esperaba. Ahora hay una situación que nosotros no necesitamos ejército, la verdad. No necesitábamos en aquel tiempo. Ahora nos han vendido y desgraciadamente la problemática de la droga y de la pobreza que nos han llevado estos gobiernos que hemos tenido, eso es la violencia, eso ha generado violencia. La delincuencia viene porque hay personas de que nacen ya violentas y hay personas que se hacen violentas por las necesidades económicas que tienen.
Entonces los centros educativos están destruidos, están cayendo, los padres de familia ya no soportamos, ya no aguantamos, que hay que pagar todo el material didáctico, uno lo da a los maestros, ya no soportamos que hay que traer esto, traigan el otro, ahora por eso hemos descuidado los centros educativos. Y le digo al señor ministro, si en 2 años, y señor presidente de la República, si en 2 años no invierte en los centros educativos, en la infraestructura, tenga la plena seguridad que el tercer invierno de este que estamos, los centros educativos van al suelo. Porque nosotros los padres de familia ya no podemos seguir rifando, ya no podemos seguir aportándole más a la educación de nuestros hijos. Ya estamos cansados, ya no hay recursos. ¿De dónde? 3 años anteriores o 4, la situación económica no estaba tan deteriorada como está ahora. Entonces nosotros ya con el material didáctico, ya con eso, nosotros nos sentimos satisfechos y vamos a seguir aportando, pero para poner un clavo más en los centros educativos, señor ministro, creo que el Ministerio de Educación tiene que repararnos todos los centros educativos. Nosotros como Asociación Nacional de Madres y Padres de Familia a nivel nacional contamos con documentos de cada centro educativo, cuáles son las necesidades básicas para que usted o quien corresponda empiece a reparar los centros educativos. ¿Hay un mapeo completo de todos los centros educativos? Claro, nosotros como Asociación Nacional, solo en 2 departamentos no tenemos, no estamos organizados, pero en los 16 departamentos sí, y tenemos toda esa documentación de todos los centros educativos para cuando lo requiere el ministro de Educación o quien corresponda, para que empiecen a repararnos los centros educativos, ya que no nos dan un vigilante, que a veces hasta por eso se dan este tipo de problemas en los centros educativos, porque no nos han podido ni dar el dinero siquiera para pagar un vigilante. Los padres de familia somos quienes nos costeamos la vigilancia de nuestros centros educativos. Por eso ahora estamos recurriendo a que el ejército proteja nuestros centros educativos, pero le hago un llamado al comandante de las Fuerzas Armadas o a quien corresponda que no nos pongan los policías en los portones, porque ellos no son porteros, ellos son para resguardar el centro educativo, tienen que estar a cierta distancia de los portones para que nuestros hijos no estén atemorizados con el ejército, porque ellos acaban de ver en las noticias de que dispararon a un microbús. Entonces ellos al ver las armas o les gustan más las armas o se ponen más nerviosos, ¿verdad? Entonces por favor ese llamado, y a los padres de familia que analicemos, que no digamos, ay, está bien que el ejército nos proteja. Tiene el deber el ejército de protegernos, porque para eso les pagamos. Nosotros de nuestros impuestos se le paga al ejército, pero retiraditos, por favor, de nuestros centros educativos. Muy bien. Ya para ir finalizando, porque el tiempo es nuestro peor enemigo, el licenciado Mario Zavala, en relación a las muertes de los docentes en los centros educativos, para nosotros es lamentable como docentes. Pertenecemos a un gremio que se ha visto vulnerable en este tiempo atrás, en estos momentos, por tanta situación de violencia con los maestros. Ya para ir finalizando, porque tenemos ya... Yo creo que es muy lamentable cómo la situación de un gremio que de alguna manera ha educado a generaciones y tras generaciones de gentes en este país, ha sido muy golpeado por la violencia. Yo le llamo a eso una violencia de alguna manera estructural e institucionalizada, ¿no? Donde cada vez vemos cómo curiosamente maestros de educación primaria, desde el golpe de Estado hasta esta fecha, fueron quienes donaron su vida por mejorar las condiciones de la educación, ¿no? Muchas veces se le ha hecho creer a la población, de alguna manera, que los maestros desde su perspectiva egoísta, dicen, ¿no? Por sus propios intereses. Yo vengo también de educación pública y la educación que a mí se me transfirió en algún momento me enseñó que de alguna manera el respeto a los derechos humanos debe de prevalecer en todo momento. El respeto de cualquier vida humana, el respeto de los docentes, de sus condiciones de trabajo, ¿no? De sus condiciones de salario,
de sus condiciones de acceso a la salud, de acceso a su jubilación, a sus pensiones. Muy bien. Bueno, yo sé que el tiempo, como le repito, es nuestro mayor enemigo, de don Carlos y licenciado Zavala. Yo les agradezco, ¿verdad? Este tiempo que nos han dado, que nos han ilustrado, y ya para despedirnos, ¿verdad? Creemos que ha quedado la población, los padres de familia, los docentes, muy ilustrados sobre este tema de la violencia que tanto nos compete a nosotros, tanto con los jóvenes y con los niños en los centros educativos. Agradecemos a ustedes su presencia, el hecho de habernos venido a apoyar. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado a este programa. Los esperamos en nuestro próximo jueves a esta misma hora. Buenas noches y que el Señor les bendiga. Análisis y debates en Acontecer Colprosuma. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta la próxima semana en una nueva emisión.